Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa En Drogas, ¿lo sabes todo? Esta es una producción del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México para Capital 21. Hoy vamos a hablar de comorbilidad y consumo de drogas. ¿De qué se trata esto? Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Para hablar del tema, hoy nos acompaña la doctora Danelia Mendieta Cabrera. Ella es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. No, pues muchas gracias por la invitación para hablar de un tema tan interesante y tan importante para la salud de nuestros jóvenes en este país. Sí, doctora, fíjate que estos trastornos, no sé si estoy usando correctamente la palabra, ¿no? Cuando hablamos de trastornos de déficit de atención, cuando hablamos de bipolaridad, de situaciones border, las pensamos como una serie de afectaciones, por decir, como una palabra muy coloquial, que suceden en las personas y que hemos leído algunos datos que nos dicen que eso puede tener algún tipo de relación con el consumo de drogas, con el consumo de sustancias. Pero antes de entrar en esto, doctora, te quiero preguntar justamente sobre estos trastornos para que los podamos visualizar de una manera muy accesible para todas las personas que nos están acompañando. ¿Cómo qué son estos trastornos? ¿Cómo qué son, doctora? Ok, en primer lugar, yo creo que sí, el término trastorno es el término correcto. Generalmente estamos acostumbrados a hablar en el término de enfermedades. El término de enfermedades es un término en donde sabemos qué es lo que produce la enfermedad, tenemos un ente que produce la enfermedad, le damos tratamiento, tenemos una evolución y un resultado muy, muy concreto. Pero en los trastornos no es tan claro esta evolución. En los trastornos mentales se caracterizan por ser multifactoriales. Tenemos factores biológicos, psicológicos y sociales. No les podemos achacar una sola etiología. Entonces vemos que tenemos padecimientos que tienen múltiples factores y que además no tenemos un tratamiento curativo, sino que la mayoría de los tratamientos para los trastornos mentales son de control. Entonces no les podemos llamar enfermedades, por eso se les denomina trastornos. Bien. Entonces el término correcto para los trastornos mentales pues es trastorno. Entonces por ahí pensaríamos de que es el término correcto. Correcto. ¿No? Y bueno, dentro de los trastornos mentales que son más frecuentemente asociados con el consumo de sustancias, hay 4 principalmente. Uno sería el trastorno bipolar, después el trastorno por déficit de atención, los trastornos de ansiedad como un conjunto y después la depresión. Pero también hay que comentar que las adicciones o los trastornos por uso de sustancias, que ahora sería el término correcto para denominarlo, también es un trastorno mental. O sea, el consumo de sustancias también se considera un trastorno mental. O sea, ya por el simple hecho de ser una conducta de búsqueda de una sustancia que produce efectos en el organismo cognitivos, conductuales, ya es un trastorno. Entonces, algo que vemos en la psiquiatría clínica es que los trastornos psiquiátricos no se presentan como un trastorno único. O sea, no vemos pacientes nada más con depresión, nada más con trastorno bipolar, nada más con trastorno por déficit de atención, sino lo que generalmente vemos son pacientes con lo que le llamamos comorbilidad, una combinación de patologías o de enfermedades o de trastornos. En este caso decíamos que el término más adecuado es trastorno. Entonces vemos que hay pacientes que tienen, por ejemplo, depresión más trastorno por uso de sustancias, trastorno bipolar y uso de sustancias,
O también tenemos pacientes con depresión y déficit de atención. Ah, O ya. ciertas combinaciones. Esto nos deja muy claro, doctora. Es esta combinación de trastornos. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, vemos que son padecimientos que no tenemos una etiología determinada y que el tratamiento es de control. Doctora, cuando hablamos de etiología nos estamos refiriendo al La origen, causa. a la causa. Exactamente. ¿Cuál es la causa de ese padecimiento? Bueno, tenemos causas biológicas. Sabemos que estos padecimientos tienen una carga genética importante, tanto el trastorno bipolar, la depresión, el trastorno por déficit de atención. Sí hay evidencia científica de que hay una parte hereditaria para estos padecimientos. También sabemos que hay alteraciones en los neurotransmisores, también en estos padecimientos, tanto para depresión, como trastorno bipolar, como trastorno por déficit de atención. Estos neurotransmisores, doctora, están localizados, digamos, en alguna parte muy profunda del cerebro. En el supongo sistema yo. nervioso central, Bien. a final de cuentas, no en un solo lugar, sino que casi en la totalidad del cerebro tenemos todo un sistema serotoninérgico, noradrenérgico. En el caso de la depresión, por ejemplo, tenemos el sistema noradrenérgico y serotoninérgico el que está afectado. En el caso del trastorno por déficit de atención, estaría afectado el sistema dopaminérgico principalmente. A ver, doctora, esto es muy interesante. Es decir, lo dopaminérgico es lo que aparentemente da energía. Y lo serotoninérgico es lo que, digamos, es a la baja. No, lo serotoninérgico da sintomatología, por ejemplo, da alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, baja de ánimo, ansiedad. Y bueno, esto es algo interesante porque en la depresión uno generalmente visualiza la depresión solamente como una tristeza, ¿no? Sí. Y todos podemos estar tristes en algún momento de la vida. Y decimos así como sea que estamos deprimidos. Exactamente. Ay, sí estoy triste, pero me voy al cine y se me olvida. Bueno, eso no es tristeza. Realmente la tristeza es un conjunto de síntomas y signos que generalmente tiene que durar mínimo 2 semanas y que estos síntomas producen deterioro en la vida del individuo, tanto social, laboral, escolar, y que altera funciones como el ánimo, la energía, alteraciones en el sueño, por ejemplo, no pueden dormir, se despiertan mucho, se despiertan antes de su hora, pérdida de apetito, fatiga, alteraciones en la concentración, la memoria, la atención, y ya síntomas como más preocupantes como pueden ser las ideas de muerte, las ideas suicidas o los intentos suicidas, que ahí es cuando realmente ya la cosa se pone como muy preocupante, porque ya cuando hay un intento suicida o cuando se llega al suicidio consumado, entonces pues sí ya no se tiene pues la posibilidad de poder ayudar al sujeto. Ah, sí, digamos, a la poder persona que lo sufre. detectar estos elementos del estado de ánimo, ¿no? Ya nos pueden ayudar a poder visualizar alguna ya afectación que está teniendo la persona. Exactamente. Entonces la depresión, pues es eso, ¿no? Es todos estos síntomas que mínimo duran 2 semanas y que siempre que nosotros evaluamos un paciente con depresión tenemos que descartar otras posibilidades que den esos síntomas. El problema que tenemos los psiquiatras en la práctica clínica es que no tenemos estudios de laboratorio que nos diagnostiquen los trastornos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque no tenemos pruebas de rayos X, laboratorio, tenemos que hacerlo de manera clínica. Y los estudios de laboratorio nada más nos sirven para descartar otras posibilidades. Oh, ya. Entonces, doctora, de estas, digamos, de estos 4 trastornos de los que nos acabas de hablar, de la bipolaridad, el déficit de atención, la depresión, la ansiedad, que están asociados a consumo de sustancias y en las que nos estás diciendo que pues, están en combinación. Es decir, que una persona que esté consumiendo drogas, que esté consumiendo sustancias psicoactivas, puede estar también cursando o teniendo al mismo tiempo o uno de estos trastornos que ya nos mencionaste. Doctora, es decir, el que se atienda a uno ayuda al otro. Eso es algo muy interesante. Es muy importante saber que estas patologías se han estudiado a lo largo del tiempo y se ha visto que una tiene acción en función de la otra. El tener una patología como el
tener depresión, trastorno bipolar, déficit, trastorno de ansiedad, y consumir sustancias, una afecta a la otra. Si uno tiene un trastorno mental de este tipo y no se lo trata, va a hacer que se empeore el consumo de sustancias. Y si uno consume sustancias, va a empeorar la evolución del trastorno psiquiátrico. Sí. Entonces, el tratamiento de estas personas tiene que ser algo integral, tratar las dos cosas al mismo tiempo. Si uno trata una sola cosa, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si el paciente se trata solamente la parte psiquiátrica, va a seguir con el consumo y eso va a empeorar la evolución del padecimiento psiquiátrico. Y si el paciente se trata la parte psiquiátrica y sigue consumiendo, esto va a ser un cuento de nunca acabar. Sí. Entonces, eso es algo que es muy importante. Cuando alguien tiene un consumo de sustancias, un problema ya con las sustancias, sí sería recomendable tener una valoración psiquiátrica, porque a veces se puede considerar que los síntomas que el paciente tiene se pueden achacar al consumo de sustancias. Claro. Y no pensar que a lo mejor tiene un diagnóstico psiquiátrico, porque a veces las sustancias que se consumen, por ejemplo, pueden ser estimulantes y a lo mejor se pueden estar encubriendo y no ser diagnosticado, por ejemplo, claramente con alguna patología como el déficit de atención o el trastorno bipolar, que no hemos hablado de las características, pero las podemos Sí. platicar. De hecho, doctora, en nuestro siguiente bloque quisiera que nos pudieras hablar para que nuestros amigos que nos están viendo puedan de alguna manera identificar con estos elementos básicos a alguien o a sí mismos si están cursando por un trastorno en ese sentido y poder tener o solicitar una ayuda que mucho más fácil, más certera y que cuenten con esta orientación. Doctora, nos quedamos hasta aquí en este bloque y me quedo con una pregunta. En drogas, ¿lo sabes todo? Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso en Drogas, ¿lo sabes todo? Estamos hablando con la doctora Danelia Mendieta Cabrera y estamos hablando de algo que se llama comorbilidad y consumo de drogas. Doctora, en el bloque pasado nos hablaste sobre estas características de un trastorno depresivo, pero hay otros, ¿no? Está el bipolar, está el déficit de atención y está el trastorno de ansiedad. Pareciera que de pronto todos ellos se parecen, doctora, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir el bipolar? Es decir, ¿cómo podemos diferenciar cada uno de estos de una manera relativamente fácil, doctora? A lo mejor te pongo una pregunta difícil para hacer una detección fácil y que nos pueda ayudar a poder entender esta dinámica de comorbilidad. Bueno, el trastorno bipolar, bueno, el término es un término de la corriente americana y antes se llamaba enfermedad maníaco-depresiva y siento que era como más fácil identificarlo, porque trastorno bipolar hace referencia a tener dos polos en la enfermedad, el polo maníaco y el polo depresivo. Y entonces enfermedad maníaco-depresiva era mucho más fácil, era más descriptivo. Claro. Entonces ahora bipolar, dicen, pues todos somos bipolares, ¿no? Pues tenemos dos polos, ¿no? Y a veces hacen referencia como a gente voluble, ¿no? Que está de un modo, de una forma y otra. Y no, el trastorno bipolar o enfermedad maníaco-depresiva, como se le conocía anteriormente, hace referencia a personas que tienen episodios depresivos igualitos a los de la depresión, que no hay ninguna diferencia con las características que hablamos previamente, que tienen que durar como mínimo 2 semanas y en otros momentos de la vida tienen episodios maníacos. ¿Cómo son estos episodios maníacos? Los episodios maníacos son todo lo contrario a la depresión. Son episodios en los que la gente se siente muy contenta, llena de energía, todo lo contrario a la depresión, muy eufóricos, en donde no pueden dormir, pero porque tienen demasiadas ganas de hacer cosas, sus pensamientos están rápidos, tienen ideas de grandeza, todo lo pueden hacer,
pueden llegar a tener hasta síntomas psicóticos, sentirse demasiado importantes, demasiado capacitados para hacer algo. Sí. Y entonces es como la contraparte, la depresión como una parte hacia abajo y la manía completamente hacia arriba. Generalmente la manía dura una semana, los pacientes pueden estar tan acelerados, tan eufóricos, que a veces pueden llegar a estar irritables o agresivos. Entonces, cuando puede haber peligro para su vida o pueden hacer cosas demasiado poco juiciosas, porque a veces pierden el juicio, como por ejemplo gastar mucho, meterse en negocios riesgosos, relaciones sexuales promiscuas, compras compulsivas, entonces a veces ya es necesario la hospitalización y entonces ya se puede cumplir con criterios para un episodio maníaco. Y entonces el trastorno bipolar se caracteriza por eso, episodios de depresión, episodios de manía, episodios de depresión, episodios de manía. Y en esos intervalos en que no hay episodios, el paciente está de manera, digamos, normal. A esa normalidad nosotros le llamamos eutimia. Eutimia. Entonces, cuando un paciente tiene trastorno bipolar, pues está en ese sub y baja, ¿no? Entre la depresión, la manía, la depresión, la manía. Cuando está esta depresión, manía, esta combinación se le llama trastorno bipolar 1. Sí. Y hay otro trastorno bipolar 2. El trastorno bipolar 2 no tienen manía, sino algo que se llama hipomanía. Yo siempre digo que es una manía chiquita. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen sí un acelere, sí tienen mayor acelere en el pensamiento, sí están eufóricos, pero no llegan a hacer tantas fallas de juicio, no llegan a ser agresivos, no llegan a tener síntomas psicóticos y dura de 3 a 4 días. Y a veces pasan desapercibidos para los pacientes. Sí. ¿Por qué? Porque dicen, ay, no, pues funciono re bien, no necesito dormir, mis pensamientos están rápidos, me siento el más capacitado del mundo, soy el más fregón de todo el trabajo, soy el mejor, dura 3, 4 días, pasa el episodio, puede ser que pasen directamente a un episodio depresivo u otra vez a la eutimia. Y entonces están en ese arriba y abajo. No quiere decir que el trastorno bipolar 1 o el trastorno bipolar 2 sea uno peor que otro, pero lo que sí va pasando entre que más episodios tengan, el paciente tiende a ser mucho más disfuncional. ¿Por qué? Porque a veces lo que hace disfuncional al paciente son los cuadros depresivos. Sí. A veces eso es lo que más le cuesta el trabajo al paciente superarlo. Es como una inestabilidad. Sí, claro. Permanente. Sí, después de un episodio maníaco, a un paciente le cuesta mucho trabajo recobrar su estabilidad, porque en lo que baja de la manía, o sea, hacia la eutimia, hacia la parte normal, pues están los efectos secundarios de los medicamentos, sus capacidades cognitivas, su memoria, su concentración, pues sí tarda otra vez tiempo en volverse a estabilizar. Como a estabilizar. Entonces eso sería el trastorno bipolar. Sí. Ahora, doctora, el déficit. El trastorno por déficit de atención generalmente inicia en la infancia, empieza desde que son niños y lo detectamos en la escuela. Son esos niños que son inquietos, latosos, que no se están quietos en un solo lugar, que se la pasan platicando, que se están moviendo constantemente, que no ponen atención. Y por eso se llama déficit de atención con hiperactividad. Hay niños que principalmente el problema es la inatención, o sea, no pueden concentrarse en un punto. Entonces uno los pone a hacer una plana y terminan hablando con el amiguito, parándose de la silla, ¿no? Sí. Y hay otros que tienen, aparte del déficit de atención, tienen hiperactividad. Y entonces están moviendo, saltan, brincan, se suben, pueden tener hasta accidentes precisamente por la hiperactividad tan importante. Se están moviendo constantemente. Algunos dicen es que sienten como si tuvieran un motor por dentro. Sí. Es que están moviendo. Algunos están constantemente moviendo las manos, ¿no? O uno no los puede tener tanto tiempo sentados. Sí. Uno los llevan a la consulta y bueno, uno está con la mamá platicando y el niño ya dio 20 vueltas al consultorio, ¿no? Ya se subió al escritorio, ya bajó, ya subió. Y que a veces se interpreta como mucha energía. Exactamente. ¿Verdad, Y a veces puede ser difícil cuando hay comorbilidad entre el trastorno bipolar, por ejemplo, y el déficit de atención, ¿no? Es decir, que también se pueden combinar estos. Y entonces ahí sí puede ser un poco difícil el diagnóstico. El diagnóstico, la detección. Que digamos. no es, digo, puede presentarse, pero sí habría que hacer como toda una entrevista mucho más compleja. Bien.
Y doctora, ¿el trastorno de ansiedad? El trastorno de ansiedad es un grupo de trastornos en donde tenemos varias enfermedades. Tenemos el trastorno de angustia o trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias, ¿no? Principalmente. El trastorno de angustia, que sería el nombre correcto para si hablamos en español, porque en inglés le llaman trastorno, sería trastorno de pánico, traducido en español, porque allá le llaman panic attacks, ¿no? O ataques de pánico. Ataques de pánico. Y en español le llamamos crisis de angustia. Para fines prácticos es lo mismo, pero para hablar en español sería crisis de angustia. Y las crisis de angustia son episodios agudos en donde los pacientes tienen de menos a más síntomas de taquicardia, sudoración, miedo, desesperación, miedo a que les vaya a dar un ataque al corazón o que vayan a volverse locos, y empiezan de poquito a más. Entonces, pacientes, es que yo me siento mal, estoy sudando, me duele el pecho, no puedo respirar, suben los síntomas y luego bajan. Y se repiten estas crisis. Generalmente el tiempo de que se repiten estas crisis es mínimo un mes para hacer el diagnóstico. Sí. Y entonces, eso serían las crisis de angustia. Generalmente el paciente cuando tiene estas crisis, pues no va con el psiquiatra. Claro. Va con el médico, va con el cardiólogo pensando que es algo cardíaco. Orgánico. Exactamente, pues, no, pues si me está latiendo el corazón es porque algo me está pasando. Me voy a morir del corazón, y no, ya que le hacen todos los estudios y ven que no es algo cardiovascular, entonces sí ya llega con el psiquiatra. Entonces le dicen, no, pues no, tranquilo, es una crisis de angustia, se da tratamiento y se estabiliza. La otra es el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno en donde se caracteriza por tener una preocupación constante. Esta gente que siempre está preocupada, que de todo se preocupa, que si no llega el hijo, que si llega tarde, que si ya se lo atropelló el tren, que si tiene que pagar la renta, siempre está constantemente preocupada, tiene tensión muscular, tiene problemas para dormir, alteraciones de la concentración, alteraciones de la memoria, y que generalmente se percibe como una persona muy ansiosa y preocupona. Generalmente para hacer el diagnóstico necesitamos 6 meses para hacer el diagnóstico. 6 meses. Pero la mayoría de la gente cuando llega con sintomatología, pues realmente tiene más de 6 meses con la sintomatología. ¿Y las fobias, doctora? Las fobias tenemos 2 tipos de fobias. Una es la fobia social, que es estas personas que les cuesta trabajo, por ejemplo, hablar en público o hacer cosas donde sientan que son evaluados o criticados. Y entonces cuando tratan de hacer estas cosas en público, pues entonces se ponen rojos, tartamudean, sienten que se les va a salir el corazón, se bloquean y les causa mucho sufrimiento mental. Y entonces mucho de esto implica que no se desarrollen socialmente y prefieran, por ejemplo, profesiones donde no tengan contacto con las personas. Y entonces mejor se dedican a hacer cosas desde su casa y evitan el contacto social. Entonces esa sería la fobia social. La fobia social puede ser desde comer en público, comprar un boleto, ¿no? Y obviamente por eso prefieren profesiones donde no tengan tanto contacto con las personas directamente. Y existen las fobias específicas. Las fobias específicas que son, por ejemplo, las fobias a ciertos, se les llama objetos fóbicos, como por ejemplo a las arañas, a cualquier tipo de animal, puede ser también a lugares, ¿no? Por ejemplo, puentes, elevadores, lugares donde no haya una salida rápida, que eso se le llama agorafobia, o donde uno no se sienta seguro, lugares cerrados, claustrofobia, y por eso se les llama fobias específicas, porque es a una situación o a un objeto en particular, porque si uno le pusiera el nombre a cada una de las fobias, se hace una lista como de 300. Si uno se mete a internet y busca el nombre para las fobias, dependiendo del objeto, se hace como una lista de 300. Entonces se le pone el nombre de fobia específica. Doctora, qué extenso es este tema de los trastornos. Y bueno, preguntarte, doctora, sobre esta relación que ya nos hablaste del consumo de sustancias. No sé si tú tienes, debes de tener cifras, datos, solo por dejarnos una idea de el impacto que tienen. Claro. Se habla de que los pacientes, por ejemplo, con trastorno bipolar, hasta el 60% de ellos tiene trastorno por uso de sustancias.
De los pacientes con trastorno por déficit de atención, hasta el 27%. De los pacientes con trastorno de ansiedad como grupo, hasta el 24%. Y de los pacientes con trastorno depresivo, 19%. En el caso de los pacientes con depresión, aproximadamente el 14% consume alcohol y solamente el 5% otras sustancias. Sí. En el caso de los pacientes con trastorno por déficit de atención, aproximadamente el 30% consume alcohol y aproximadamente el 30% también consume otras sustancias. De esas otras sustancias que consumen principalmente cannabis, marihuana, después consumen cocaína y solamente el resto, que es realmente un porcentaje pequeñito, estimulantes. Bien. Cannabis consumen en 67% más o menos, cocaína 27% y solamente 10% estimulantes. Doctora, pues este tema yo te quiero pedir en este programa, doctora, que nos visites en otro programa, doctora, para ampliar y profundizar toda estos datos que tienes, porque nos pueden dar una imagen muy clara de qué importante es esta relación, qué importante poder identificar estos trastornos mentales para poder hacer una muy buena valoración del consumo de sustancias, sea cual sea la sustancia. Ya nos estás dando de una manera muy específica estos porcentajes. Así pasa con alcohol, así pasa con cannabis, así pasa con otras sustancias. Y esto nos puede dar mucha luz para poder ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a la gente que está cerca de nosotros y poder entender este fenómeno del consumo de drogas. Doctora, ¿aceptarías otra con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros para este tema. Hasta aquí el programa de hoy. ¿Te das cuenta? En drogas, ¿lo sabes todo? Hasta la próxima.